Mi mamá pues era originaria de Asunción Mita, ¿verdad? Y era hija de una pareja de finqueros. Y mi papá, todo lo contrario. A pesar de ser una familia muy culta, pues una familia humilde. Empezó una relación en donde pues mi papá le transmitía a mi mamá sus sueños, sus planes de vida y definitivamente mi mamá se enamoró de ese plan que él manejaba. Contaba mi mamá que a ella desde el primer momento le había encantado la manera de ser de mi papá porque era un hombre como un hombre de fe y verdad, decía ella, un hombre que no le quiso apantallar nada, no que simplemente le contaba como sus sueños, sus proyectos. Y entonces así lo hizo. Siempre voy a pensar que mi papá era un genio, con una visión bien clara de lo que quería en la vida. Pero mi mamá era su luz, ¿verdad? Y ella le ponía el tamaño de los sueños que él podía alcanzar. Y como ella creía tanto en él, seguramente le dio mucha fuerza. De hecho, mi papá decía que el primer éxito de su vida había sido casarse con mi mamá. Si ahí inicia la historia del matrimonio Linares-Linares. Mi mamá era modista, o sea, diseñadora y confeccionaba ropa para mujer. Entonces ella tenía su pequeño negocio y siempre lo fue desempeñando y aportaba a la casa desde un inicio. Mis papás tuvieron algo de dificultad para tenernos a nosotros como hijos. Entonces esos años les permitieron definitivamente hacer una base económica para lo que después venía, ¿verdad? Que definitivamente era el gran proyecto, del cual no se sabía cuál era. En ese momento no sabía mi papá y mi mamá que íbamos a entrar al negocio del repuesto. Mi papá ya con las experiencias de la empresa donde trabajaba, la experiencia de tener el negocio de la surtidora, entendió que definitivamente lanzarse a la independencia comercial era lo que más les convenía. Él ya había identificado algunos proveedores locales, ya se había informado que había oportunidades de importar del Japón, y entonces le planteé a mi mamá y pues tenía que tomar la gran decisión, abandonar la empresa para la que había trabajado tanto tiempo sin saber qué apoyo o respuesta iba a tener de la misma. Y entonces acuerdan y se lanzan a la aventura. Ellos tenían ya todos los ahorros para poder montar la venta de repuestos y ya estaban a punto de inscribir la empresa cuando el socio le dice que ya no. Pues mi mamá le dijo, mira, aquí no hay para dónde, hay que hacerlo solos y vamos a poder. Vos no te preocupes, empezá con lo que tenemos. $3,000 era el inventario, porque ahí están en los libros. Y definitivamente de boca en boca se empezó a divulgar que donde Linares, porque ahí ya empezó a desaparecer MAN y entonces ya era donde Linares podían encontrar repuestos para Toyota. Y había algo que mi papá sabía que no le iban a poder igualar, el servicio. Él, después de haber trabajado en una agencia, en una empresa importante, sabía cómo eran los hábitos de servicio y él creo que por ahí atacó. Por ahí esa fue su arma, que no era tan secreta, pero que la aplicaba en cada una de las oportunidades que tenía, y ahí fue donde él empezó a acrecentar su clientela. Mi papá tenía una mente mágica, brillante, y no sé cuántos números llegó a manejar, y aunque era muy técnico para vender repuesto, porque en ese tiempo eran los catálogos lo que nos daba la guía o les daba la guía, él tenía los números en la cabeza. Cuando se empezaron a sumar las otras marcas, pues definitivamente ya teníamos una mayor posibilidad de cobertura. Mi papá ya tenía un nombre en el mercado. Entonces ya empezamos a sumar un poco más de gente al negocio. Cuando mi papá da el brinco para acá, ya tenía otra visión de empresa. Diseñó oficinas, su oficina, la oficina para el área de Cardes, la oficina para contabilidad, y creó el departamento de importaciones. Yo me inicié aquí en el año de 1973. Tenía deseos de trabajar, yo en ese tiempo pues aún no cumplía los 13 años. Y yo me inicié prácticamente en la empresa, haciendo mandados, haciendo limpieza. Conforme fue pasando el tiempo,
pues ya fui involucrándome en lo que eran ventas. Llegué a ser vendedor. Estuve aproximadamente tal vez en ventas como unos 10 años más o menos, ¿verdad? Don Ángel vio el interés que tenía y me llamó a su escritorio, me recuerdo, y me dice, ¿sabes qué? Me vas a ayudar a hacer los pedidos de hoy en adelante. Y fue como yo me inicié en lo que era la importación. A partir de esa fecha yo seguía vendiendo en el mostrador y cuando había necesidad de hacer un pedido, siempre me llamaba don Ángel para hacer un pedido. Lo hacíamos prácticamente entre los dos, pasamos así un buen tiempo, ¿verdad? Hasta que en el año 1986, que fue cuando se inauguró la nueva tienda que está en la segunda avenida de la zona 9, pero esta ya era una bodega mucho más grande. Ya esta bodega pues ya tenía oficinas y entonces me recuerdo que me dice don Ángel, nos vamos a trasladar a la otra tienda, pero a partir de esta fecha vos ya no sos más vendedor, a partir de esta fecha te dedicas exclusivamente a lo que son importaciones. A partir de esa fecha ocupo el cargo de gerente de importaciones. Y ahí empezamos a percibir una serie de cuestiones que definitivamente se desconocían, y aunque estábamos en el mismo sector, dos clientelas diferentes, dos tipos de demandas diferentes, consumidores y productos diferentes, entonces empezamos a ver que el negocio estaba cambiando. Mi papá tenía algunos proyectos y yo sabía que mi papá estaba en ese momento exigido y un tanto presionado, porque en ese momento aparece la oportunidad de comprar finalmente donde habíamos empezado. Yo acepté el reto de ser el contador. Sin embargo, yo venía de puestos ejecutivos, pero mi visión es siempre dinámica y empecé a explorar las oportunidades que allí se estaban dando. El negocio era un negocio de éxito y sabía que podía crecer más. Sabía que con la buena dirección de don Ángel y lo que yo ya traía de ser un ejecutivo también con logros, le hice la propuesta que quería él y me dijo, yo quiero crecer. Yo le pregunté, ¿hacia adentro o hacia afuera? Y me dijo, hacia afuera. Hoy ya tengo todo al día y yo tengo los planes para poder hacerlo. En ese entonces solo estaban 2 sucursales. Con mi experiencia le hice una propuesta bastante pretenciosa a don Ángel y él me dio luz verde y me dijo, dale. Y establecimos que el Castaño estaba en el lugar apropiado para poder fundar una siguiente sucursal. Y al verlo funcional, digamos, seguimos creciendo, sigamos creciendo. En ese entonces ya estaban más involucrados sus hijos, lo cual permitió hacer todo más rápido y de mejor manera. En mayo del 1998 fue conformada la nueva sociedad que se llama Importación y Venta de Repuestos S.A. Ya para cuando él hace la sociedad, ya todos los hijos estamos trabajando cerca de él, ¿verdad? Él cuando apertura nos llama a firmar. Mis hermanos pues ya trabajaban desde hacía tiempo. Y la otra que logramos hacer fue hacer una fundación. La fundación se llama Ángel de Luz y es en honor a mi papá y a mi mamá, ya que mi papá se llama Ángel y mi mamá Berta Luz. Y contribuimos mucho en la región de donde es originaria mi mamá y donde vivía mi papá. Hemos hecho jornadas médicas, ayudamos a las iglesias de la región, acabamos de montar un centro de cómputo con 22 computadoras para niños de la región. También contribuimos con fundaciones de cáncer. La característica de don Ángel siempre fue ayudar a todos los demás. Tenían una especie de caja de ahorro y préstamos de los empleados de Autorepuesto Linares. Se creó con un fondo de un aporte de 2,000 quetzales de él, 500 de su esposa y 200 de una hija. Ese fue el fondo Semilla. Y hoy en día somos 120 miembros de la caja de ahorro con un fondo muy especial que ayuda para diferentes proyectos. Y muchos hoy en día tienen su moto, su vehículo y algunos hasta vivienda. Mi papá nos contaba sus diferentes experiencias
y siempre nos compartía que no era tan fácil la vida de alguien que salía a trabajar todos los días, y creo que de ahí la conciencia para con su gente. Entonces siempre él nos hizo ver que el negocio no era simplemente generar, sino que era acompañar a quienes ya nos acompañaban, a que ellos también fueran evolucionando. Entonces siempre ha sido para nosotros vital que nuestro equipo se sienta cómodo y que vea oportunidades, pero sí hemos visto cómo ciertas personas que han marcado diferencia han podido evolucionar junto con nosotros. Mis inicios fueron en 1990, el 20 de mayo. Comencé como mensajero. De las 12 del mediodía para las 2 de la tarde, yo me iba ahí a los demás ventas de repuestos a vender zapatos. Así es como don Ángel dijo, si este patojo vende zapatos, puede vender repuestos. Entonces él fue el que me descubrió con el talento. Mis mayores aprendizajes fue haber sido formado en Autorepuesto Linares como un buen trabajador, una buena educación, una buena presentación, y ha sido a base de las enseñanzas, y no solamente me ha servido en Autorepuesto Linares, sino que ha servido en mi andar diario, con mi familia, formar un hogar, poder dirigir un hogar, hoy actualmente poder dirigir una congregación, entonces poder transmitir todo lo que yo he aprendido, toda la formación que he recibido de Autorepuesto Linares por 32 años, no solamente se queda aquí, sino que lo he expandido. Entré hace 15 años, me pareció muy bonito, ¿verdad? Porque era mi primer trabajo. Desde el primer día que yo llegué, yo dije, me voy a quedar aquí, y aquí estoy, ¿verdad? Yo tengo 29 años, entré de 18 años a trabajar, es mi primer trabajo, ¿verdad? Empecé como asistente de importaciones y secretaria de gerencia. Para mí Autorepuesto Linares ha sido una escuela, ¿verdad? Desde que yo empecé a trabajar aquí ha sido solo de aprendizaje, las oportunidades que nos han dado también, ¿verdad? Porque sin nosotros tener el conocimiento de profesionales, por decirle, ¿verdad? Porque no tenemos una profesión universitaria, ¿verdad? Nos han dado la oportunidad de que crezcamos. Yo cortaba caña y recogía fruta de palma para hacer el aceite, ¿verdad? Yo entré a los 15 años acá a Autorepuesto Linares. Tuve muchos sueños y uno de ellos tener un vehículo, tener mi casa, pues gracias a Dios lo he estado cumpliendo. Pues yo tengo este negocio, es una tienda de consumo diario y va creciendo día con día. Es por el esfuerzo que hace uno, ¿verdad? Cuando nos toca vivir la experiencia que mis papás fallecen, acordamos con mis hermanos que venía una etapa complicada, pero también una etapa donde ya teníamos una plataforma importantísima para seguir. Y entonces nos basamos en todo lo que aprendimos y acordamos que nuestra familia ya estaba a salvo, pero nuestro gran compromiso eran todas esas familias que estaban con nosotros. Porque las familias de las personas que colaboran con nosotros también se han identificado con nosotros. A los pocos días Ángel, mi hermano, me dice, mira, ¿y cómo vamos a seguir esto? Pero él me lo dijo de una vez, no tenemos mucho donde perdernos. No tenemos cómo perdernos. Primero entonces empezamos, él agarró una hoja y empezó, bueno, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser comprometidos, no mover a la gente más importante, pues ser justos, ser honorables, ¿verdad? Ser transparentes. Básicamente todos tenemos esos valores, ¿verdad? Y se han ido transmitiendo a las nuevas generaciones, porque eso es lo que le ha permitido a la empresa ser una empresa que siempre está con nuevas innovaciones, siempre está a la vanguardia de las necesidades, muy actualizada. Es una empresa muy actualizada. No se quedó como se fundó hace 50 años, sino que se trabaja día a día por estar al día de las necesidades de nuestros clientes, que es a quienes nos debemos, ¿verdad? Estos 50 años para nosotros significan un gran orgullo poder haberlos alcanzado al lado de todos nuestros trabajadores.
el esfuerzo de nuestra familia y el esfuerzo de todas las familias que trabajan con nosotros. Para toda esa gente que ha colaborado, que colaboraron con mi papá, que siguen colaborando con nosotros y que nos han permitido de alguna manera alcanzar cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros sueños y también la oportunidad de soñar al lado de ellos. Los hemos visto a ellos también evolucionar. Y definitivamente, sin clientes no hay negocio. Esos clientes que nos han dado la oportunidad, esa gente que confía en nosotros, que cree en nosotros, que nos volvemos una esperanza. Y si nosotros mantenemos vivos nuestros valores y definitivamente la pasión por servir, la pasión por vender, creo que este negocio, ahora que definitivamente estamos cerrando un ciclo de 50 años con tantas buenas experiencias, creo que hay mucho camino por recorrer, muchas cosas que descubrir. Agradecer a mis hermanos porque sé que los 4 amamos profundamente a mis papás y ese amor es lo que nos ha permitido llevar esto a cabo. A todos los que han llegado, a los que se han ido, a las enseñanzas que nos han dejado, definitivamente a mis papás. Y seguramente están felices viendo que seguimos las instrucciones de permanecer unidos y de multiplicarnos. Son momentos para mí muy emotivos. Estos 30 años son una vida. No cabe duda que mañana vamos a triplicar nuestras ventas, pero todos debemos de trabajar con amor y calidad.